Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video de inversión fundamental. Esta vez vamos a estar haciendo el análisis de los estados financieros de la empresa Bioceres, empresa que tuvo una gran repercusión recientemente por la alta revalorización de sus acciones. Nada más hace 4 horas Infobae acaba de publicar una nota titulada ¿Cuál es la acción argentina que descolla en Wall Street y sube más que el Bitcoin? El ADR de Bioceres acumula un alza de 123% en dólares en lo que va del 2021. Ya hace 3 semanas algunos medios venían informando sobre la disparada en el precio de la acción de Bioceres. Hoy un miembro del grupo de Telegram pasó esta noticia, me llamó bastante la atención y decidí hacerle un rápido análisis de los estados financieros a ver si podemos encontrar algo interesante que explique esta suba. Quiero aprovechar para invitarlos a formar parte de este grupo público llamado Inversión Fundamental, donde hablamos con personas que invierten como vos, como yo, compartimos información y opiniones. Antes de ir al análisis de los estados financieros, quiero hacer un breve repaso de la cotización de la acción de Bioceres. Y vemos una gran lateralización desde que empezó a cotizar en 2019 hasta que a principios de este año, finales del año pasado, grandes volúmenes se ponen a comprar, llevando la acción a tener una revalorización al día de hoy, 8 de marzo, 8 de abril del 2021, del más de 165%. Para saber un poco más sobre esta empresa, dice acá que Bioceres es una empresa de biotecnología agrícola completamente integrada con una sólida posición de liderazgo en América del Sur y acceso a mercados agrícolas mundiales a través de canales propios y de socios líderes en la industria. Dice acá que nuestras tecnologías y productos de biotecnología de semillas se orientan a mejorar la productividad de diversos cultivos de importancia global, incluyendo trigo, soja, maíz y alfalfa. La empresa Bioceres tiene algunas subsidiarias y acá en la página te explica más o menos qué hace cada una de ellas. Yendo ahora sí a ver los estados financieros, de los cuales tenemos del primer trimestre del año 2020 al último trimestre y del 2018 los informes y los datos anualizados hasta el año 2020. Como vemos, en materia de liquidez terminó el año 2020 con una liquidez de 1,12. Si vemos anualmente la vino mejorando, al 30 de junio era de 1,26. Esto es positivo para la empresa, ya que quiere decir que por cada dólar en el pasivo corriente la empresa tiene 1,12 en el activo corriente para responder. Si vemos su posición de liquidez ácida, en la que a la cuenta le restamos el inventario, ya que se considera lo menos líquido que está en el activo corriente, vemos que ya su posición baja al 31 de diciembre del 2020 por debajo de 1, es de 0,87. Y vemos en los datos anualizados, comparado a los años anteriores, es bastante positivo. El fondo de maniobra que surge de la resta entre activo corriente y pasivo corriente al 30 de diciembre del 2020 es de 20 millones de dólares positivo. Y vemos los datos anualizados, viene mejorando año a año y en el dato anualizado del 2020 fue superior positivamente por lejos a los años anteriores, así que la tendencia en este caso es buena. Si vemos su posición de solvencia, o sea la capacidad de hacer frente al total de su pasivo respecto de su patrimonio neto, vemos que la empresa está bastante sobreendeudada. A lo largo del año 2020 se mantuvo con un ratio de 0,22. Si vemos el dato de solvencia anualizado, vemos que empeora con su posición de solvencia con respecto al año 2019, pero que al 30 de diciembre del año 2020 la mejora levemente, siendo de 0,22, pero igualmente sigue siendo inferior a la del año 2019. Esto recuerden que quiere decir que por cada dólar en el pasivo la empresa tiene 0,22 dólares en el patrimonio neto. Si vemos la proporción entre el activo y el pasivo que tiene la empresa, vemos que es bastante estable durante el año 2020, de 1,22 para el último dato. Si vemos la tendencia desde el año 2018, vemos una fuerte suba en el año 2019 en la proporción y una leve baja al año 2020, pero el último dato del año 2020 es de 1,22. Esto quiere decir que por cada dólar en el pasivo la empresa tiene 1,22 dólares en el activo. Si vemos la estructura de financiamiento que posee la empresa, tiene una clara tendencia, como veíamos en sus datos de solvencia, a financiarse muchísimo más con pasivo. Finalizó el año 2020 con una financiación con pasivo del 82% contra un 18% de financiación con capital propio. Esto, para mi gusto, es una financiación con pasivo demasiado grande, teniendo en cuenta la revalorización que está teniendo el precio de su acción. Sería esperable que la empresa emita un número de acciones para engrosar su patrimonio neto y dejar de depender tanto de la financiación con pasivo, que la puede dejar vulnerable si los ingresos
ingresos no suben de forma esperada, y si vemos acá su capacidad de hacer frente a los gastos que le produce este enorme pasivo que tiene la empresa, vemos que la tendencia con respecto al EBITDA es creciente año a año. En el último dato analizado, por cada dólar de gasto financiero que tuvo, generó un resultado EBITDA 1,58 veces mayor. Vemos que creció con respecto a los datos del 2019 y del 2018, lo cual es un dato positivo. Si vemos la cobertura de intereses con respecto al flujo de efectivo generado por las actividades operativas, vemos que acá la cosa cambia. Los datos anualizados nos dan una clara tendencia bajista. Al último dato analizado del año 2020 generó un flujo de efectivo por actividades operativas 0,59 veces mayor a su gasto financiero del periodo, lo cual es bastante bajo si tenemos en cuenta el cash flow. Los flujos de efectivo que está generando la empresa no son para nada buenos comparados a los gastos financieros. Viendo la proporción de activo no corriente sobre el activo total, o sea el ratio de inmovilización, vemos que a lo largo del año 2020 baja, termina el año con una proporción de activo no corriente de 46%. Cuando vemos si logra financiar el mismo con patrimonio neto y deudas de largo plazo, vemos que va acrecentando año a año este resultado, lo cual es positivo. Al 30 de diciembre del año 2020 este resultado es de 1,60, tiene una buena financiación de su activo no corriente. Esto es positivo ya que la empresa no está teniendo que recurrir a deudas de corto plazo para financiar activos de largo plazo, por así decirlo. Cuando vemos el cálculo de sus márgenes, vemos que en color azul se encuentra su margen bruto, en color naranja su margen operativo y en color gris su margen neto o ganancias netas. Vemos que año a año viene aumentando sus márgenes. En el año 2020, en su dato anualizado comparado a los años anteriores, logró tener resultados positivos, ganancias netas del 2%, un margen operativo del 23% y un margen bruto del 46%. A lo largo del año también fue acrecentando sus márgenes trimestre a trimestre. Cuando vemos la rentabilidad con respecto al activo que saca la empresa, vemos que en el dato anualizado del año 2020 fue muy positivo con respecto a los años anteriores, siendo la rentabilidad de 1,13. La rentabilidad que saca con respecto al patrimonio neto, esta es la más importante que tiene que mirar un inversor, ya que el inversor se encuentra dentro del patrimonio neto de la empresa. Vemos que para el año 2020 el dato analizado fue de 7,28, muy superior a los datos negativos que venía mostrando la empresa. Pasa lo mismo con el beneficio por acción, pasa a ser positivo en el año 2020 de 0,09, muy superior a las pérdidas por acción que tenía años anteriores. Si vemos cómo evolucionó su capitalización bursátil, vemos que al igual de su acción venía lateralizando, y al 30 de diciembre, con el número de acciones que había al 30 de diciembre del año 2020 y el precio actual de 13,95 dólares por acción, el valor de mercado de esta empresa es de 500 millones de dólares, subiendo 163% comparado al valor que tenía el 30 de septiembre del año 2020. Si vemos cómo variaron sus ingresos, vemos que vienen creciendo año a año y de forma trimestral también fue comportándose de buena manera. Los ingresos del año 2020 fueron de 172 millones, 8% mayores a los que tuvo en el año 2019, los cuales fueron 20% mayores a los que tuvo en el año 2018. Su beneficio bruto también se viene acrecentando de igual manera, 78 millones para el dato anualizado del año 2020. Ingresos por explotación o ganancias netas en el dato anualizado del año 2020 fueron de casi 40 millones de dólares, 22% mayor al del año 2019 de 32 millones. Y si vemos los ingresos netos, fueron positivos para el año 2020 por 3,36 millones de dólares, muy superiores a los que tuvo en el año 2019, que fue una pérdida de 18 millones de dólares. Para completar el análisis tenemos el cálculo del PER anualizado, que con un precio de 6,25 muy inferior al actual ya daba un PER de 69. Recuerden que el PER es la relación entre precio-beneficio, lo cual si cambiamos este dato y ponemos el precio actual de 13,95 precio por acción, nos va a dar el PER que está teniendo hoy, un valor de 508, muy superior, un valor de 155, muy superior a los que tenía en el año 2019. Si vemos el ratio de ciclo de conversión de efectivo, vemos que viene mejorando este ratio. Recuerden que el valor de este ratio, mientras más chico o negativo sea, mejor. Este ratio surge de sumar los días que tardamos en hacer rotar la totalidad de nuestro inventario, más los días que tardamos en hacer rotar nuestras ventas a crédito, y a eso le restamos
gastamos los días en los que se tarda en rotar las deudas comerciales. La lógica de esto es que si yo, por ejemplo, tardo 114 días en vender todo mi inventario, más 155 días en cobrarlo, y a mis proveedores tardo 123 días en pagarles, significa que hay 46 días en los que tengo que cubrir las deudas con los proveedores con efectivo para estar al día. Así que este es un dato que viene mejorando anualmente. Otra cosa que quiero tener en cuenta es la relación entre cómo vienen creciendo los pasivos año a año. El total de los pasivos año a año del año 2019 al año 2020 creció 12%, cuando los ingresos en el mismo periodo crecieron 8%, los beneficios brutos 7%, el resultado por explotación 22%. Podríamos decir que la empresa logró apalancarse, ya que su pasivo varió menos que lo que lo hizo su beneficio por explotación. Incluso podríamos estar hablando de un apalancamiento positivo, apalancamiento operativo, ya que su beneficio operativo varió más que proporcionalmente a sus ingresos y su beneficio bruto. Esto quiere decir que la empresa puede haber eficientizado sus gastos operativos en el periodo, y vemos también tuvo una mayor variación positiva en los ingresos, que pasaron a ser positivos de lo que variaron los pasivos, así que nuevamente un dato positivo. Igualmente no hay nada en sus datos actuales fundamentales que nos hagan poder explicar de una forma razonable una revalorización de su acción del más de 160%. En lo que va del año, seguramente hayan otras noticias que hagan que la expectativa de crecimiento a futuro de esta empresa se hayan disparado en el corto plazo. Hay que seguirla de cerca, no sé hasta cuánto más pueda subir el precio de la acción, pero es un sector bastante atractivo. La biotecnología son de los sectores que más perspectiva genera a futuro, sobre todo en una empresa como Argentina. Vemos en Wikipedia que el 75% de las ventas de esta empresa son nacionales, mientras que el resto se exporta a países como Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Colombia y resto del mundo. Se fundó en el año 2001. En 2004 hubo una asociación con Biocidus y CONICET para crear Indear. En 2009 se toma posesión de la parte del paquete accionario que correspondía a Biocidus, quedando como único socio privado, y en marzo del 2019 anunció la compra del 80% de Rizobacter Argentina S.A. y empezó a cotizar en la bolsa de Wall Street. Sin nada más que decir, no voy a emitir opinión acerca de esta empresa. Ya vimos sus balances, viene acrecentando sus ganancias, viene acrecentando sus ingresos, viene apalancándose bastante bien con su pasivo. Yo creo que invertir hoy en la acción puede ser bastante arriesgado por la alta volatilidad que tiene, o quizás pueda seguir subiendo, nadie lo sabe. Díganme qué piensan de esta empresa, si la conocían o no, y si les interesa para invertir en el futuro. Recuerden que la planilla Excel de este análisis va a estar disponible en el grupo de Telegram. Sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima.